Nuestro tema de hoy es Gedeón. Gedeón es mencionado en el Nuevo Testamento como precisamente en el libro de Hebreos, y mencionado como uno de los héroes de la fe. Vamos a ver este versículo. Si ustedes recuerdan, el capítulo 11 de Hebreos precisamente habla acerca de la fe y menciona a algunas personas que precisamente se destacaron por su fe. Y entre esa lista menciona a Gedeón. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Es decir, Gedeón, este personaje que vamos a estudiar en estos dos estudios, precisamente tenía estas características. Era un héroe de la fe. Desde luego, esto no quiere decir que Gedeón fuera un hombre perfecto o alguien que nunca se equivocó. Las biografías de todo aquel que haya pisado esta tierra está llena de imperfecciones y errores, incluso la tuya y la mía. Dios, quien lleva el récord de cada uno de nuestros actos y pensamientos, tiene registrados no solo nuestros aciertos, sino también nuestras fallas. Y un día, dice la Biblia, cuando los libros sean abiertos, también nuestras obras serán juzgadas. Ahora bien, la razón por la cual Dios nos narra los errores de sus grandes hombres y nos los muestra en la Biblia es para que no perdamos de vista su dimensión humana y para que aprendamos precisamente de sus errores. Como dice en Romanos 15, 4, leamos este versículo que también es muy importante para entender. Luego hay personas que se quejan de las terribles historias que a veces narra la Biblia, ¿verdad? A veces parecen historias escandalosas o actitudes escandalosas de algunos personajes, pero en este versículo precisamente se nos dice por qué están escritas. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, Dios, por así decirlo, ventila la vida y las intimidades de algunos personajes precisamente para que aprendamos de sus errores. Entonces dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, esta es la razón por la cual a veces la Biblia da detalles acerca de la vida de algunos personajes que chocan, ¿verdad? Pero pues precisamente tienen esta finalidad, la de enseñarnos y la de ser consolados a través de sus derrotas y a través de sus victorias. Recordando un poquito el contexto en el que se narra esta historia, recordemos que Abraham, ¿verdad?, fue llamado por Dios a la tierra de Canaán para formar una nación. Pero después de muchos acontecimientos, el pueblo de Israel terminó siendo esclavo de Egipto durante 400 años. Siendo liberados por Moisés, pues ellos regresaron a la tierra prometida por dirección de Josué. Una generación después de la muerte de Josué, en vez de expulsar a los cananeos que habitaban allí, Israel comenzó a contaminarse con los usos y costumbres de ellos. Se casaron con ellos,
comenzaron a adorar sus dioses, etc. Esto provocó un enfriamiento espiritual y un alejamiento de Dios, como se describe en el libro de Jueces, ¿verdad? En el libro de Jueces se nos narra toda esta circunstancia y específicamente en Jueces 2, del 11 al 14, dice lo siguiente. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Esta era la circunstancia en la que vivía Gedeón. Claro, Dios, en cumplimiento del pacto que había hecho con Abraham, él había dicho que iba a garantizar la supervivencia de su pueblo. Y dijo que iba a evitar que perdieran la tierra. Entonces, Dios levantó jueces, que en hebreo quiere decir libertadores o salvadores. Y estos personajes empezaron a hacer la doble labor de ser líderes espirituales y militares gobernantes. Pero Israel se rebeló contra esta forma de gobierno que Dios mandó. Como dice también precisamente más adelante en este mismo capítulo 2, en los versículos 16 y 17, dice, y los hijos, 16 y 17, dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces, durante este tiempo que comprendió 350 años, hubo 14 jueces que gobernaron a Israel antes de que Saúl fuera elegido como rey. Como un agravante más al problema de Israel, la Biblia nos dice que no todos los jueces fueron buenos jueces. Unos ayudaron a Israel a salir del hoyo, pero otros lo ayudaron a que se hundiera más. Entonces vemos aquí un caos que está descrito perfectamente en un solo versículo, en Jueces 21-25, al final del libro de los Jueces. Se describe perfectamente la situación que privó en Israel en esa época. Leamos este versículo que es muy, muy ilustrativo de lo que pasó en ese momento. Dice, en estos días no había rey en Israel. O sea, antes de que llegara Saúl como primer rey, estaban estos jueces durante 350 años. A esto se refiere la conclusión del libro de Jueces, y dice, en estos días no había rey en Israel, no, había jueces, ¿verdad? Pero cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, con esta descripción, con esta pequeña frase, cada quien hacía lo que se le venía en gana, describe el corazón de un pueblo que había decidido dejar a Dios, había caído en desobediencia, había caído en idolatría
y por esta razón fueron grandemente disciplinados. Dios permitió que fueran oprimidos por sus vecinos y que vivieran en constantes guerras. En medio de este caos surge la figura de un hombre llamado Gedeón, cuyo nombre quiere decir el que destroza. Él fue el quinto juez de Israel y juzgó durante 40 años a su patria. Él fue llamado a cumplir una misión muy específica: combatir a uno de los mayores enemigos de Israel, los madianitas, que significa luchadores. Los madianitas se habían convertido en una pesadilla. Ellos tenían un método de ataque que no solo minaba a Israel económicamente, sino que además lo desmoralizaba. Este método consistía en esperar a que Israel terminara su cosecha. Y cuando ya la estaban recogiendo, entonces ellos llegaban montados en cientos de camellos, acampaban en territorio israelita y se dedicaban a destruir las cosechas hasta la región de Gaza. Después de que destruían toda la cosecha, se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin comer y sin ganado. Esta estrategia la repetían en cada siega, y por esta razón el pueblo de Israel había hecho cuevas en las montañas para que cuando fueran atacados ellos pudieran huir ahí y esconderse, para librar sus vidas y también para esconder algo de la cosecha que pudieran rescatar y no morir de hambre. Pero aún así, la economía estaba completamente minada por estos madianitas. Ok, a partir de este momento mi pasaje central va a ser el capítulo 6 de Jueces, por si quieren buscarlo. Jueces es uno de los primeros libros que están después de Josué, y mi pasaje de referencia será precisamente el capítulo 6 del libro de Jueces. Dice Jueces 6, versículos 6 y 7. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Ok, la situación era insostenible, así que después de 7 años de soportar estas incursiones madianitas, finalmente este pueblo se acordó de su Dios y clamó a él. Entonces dice que Dios les mandó un profeta, precisamente en primer lugar, antes que cualquier cosa, para explicarle al pueblo cuál era la razón por la cual estaban siendo disciplinados. Este fue el primer paso que dio Dios: explicarles la razón del por qué estaban así. Y dice del versículo 8 al 10, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis, ¿no? Esta es la razón, pero no habéis obedecido a mi voz.
Entonces Dios les dice, ustedes han estado en gran disciplina porque básicamente no me han obedecido. Después de esto, nos narra el pasaje que un día Gedeón estaba escondido en un lagar, no en un lugar, en un lagar. Lagar era un lugar que se usaba para pisar las uvas o las aceitunas y sacar el jugo para elaborar aceite o para elaborar vino. Y lo vemos ahí escondido en este lugar, tratando de rescatar algunos granos de trigo, ¿verdad? Algo que era completamente inusual, porque cuando nos narran otros pasajes que cuando se trataba de limpiar el trigo, pues generalmente se hacía al aire libre, en un lugar donde circulara el aire, porque precisamente con un trinche aventaban la cosecha al aire y el aire mismo limpiaba lo que no era trigo y el trigo caía. Esto estaba haciendo exactamente contrario a lo que se acostumbraba a hacer, precisamente por temor a ser visto, por temor a sus enemigos. Y entonces lo vemos aquí escondidito, aquí en el lagar, tratando de rescatar algunos granos para consumir. Entonces nos narra el pasaje que en ese momento se le apareció el ángel de Jehová en forma personal. Y dice el versículo 11 y 12 lo siguiente: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ah, caray. Varón esforzado y valiente. Pues no correspondía a lo que estaba haciendo a lo que le decía el ángel de Jehová. Pues obviamente Dios dijo esto para resaltar exactamente lo contrario, ¿verdad? Es como si Dios me dijera: Jaime, joven y apuesto. Bueno, es tan evidente que esto no es así, que queda entendida la ironía. Gedeón era tímido. En ese momento, pues era un campesino más de Israel, amedrentado por el poderío de sus enemigos. Pero cuando Gedeón escuchó esta frase, Jehová está contigo, él aprovechó la ocasión para quejarse con él de todo lo que estaba pasando. Y dice el siguiente versículo, el 13, y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón no comprendía cómo Dios podía estar presente entre su pueblo. Cómo esta persona, ¿verdad?, podía decir: Jehová está contigo, si todo estaba de cabeza. Pero la razón por la cual estaban de cabeza ya se nos había explicado el profeta que Dios les había mandado antes, cuando precisamente les dijo que ellos no habían obedecido la voz de Dios. Bueno, dice en Hebreos 1:1 que en otro tiempo Dios habló muchas veces y de muchas maneras por medio de profetas a las personas de esa época. Este era el sistema que Dios usó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios mandaba profetas y por medio de ellos Dios les daba a conocer al pueblo pues los oráculos y las intenciones de Dios. Pero dice precisamente este versículo que en la actualidad Dios ya no habla así, sino habla por medio de la Biblia. Es decir,
Dios, de alguna forma o de otra, siempre ha manifestado cuál es su voluntad al hombre. De tal forma que el problema del hombre no ha sido la falta de información. El problema del hombre siempre ha sido su disposición para obedecer. En otro estudio anterior vimos que nuestros actos tienen consecuencias, ¿verdad? Y cuando éstas llegan a nuestras vidas, pues siempre nos preguntamos por qué nos está pasando esto. Muchas veces le reclamamos a Dios y nos quejamos de nuestra cosecha. Nos negamos a admitir que lo que estamos viviendo no es otra cosa que el fruto de nuestra desobediencia y de nuestra infidelidad a Dios. Entonces, en forma natural, nos cuesta trabajo reconocer esta ley de la que alguna vez hablamos, acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Muy pocas personas son capaces de admitir cuando se equivocan, pues que están cosechando lo que sembraron, ¿verdad? Pocas son las personas que no comienzan a justificarse o que empiezan a echarle la culpa a los demás. Es una gran cualidad admitir nuestros errores y decir, es verdad, pues estoy cosechando lo que sembré, es verdad, merezco lo que me está pasando, pero la mayoría de nosotros no somos así, ¿verdad? No nos creemos merecedores de nuestros problemas, de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Lo mejor es resistirnos, ¿verdad? No encontrar explicación para nuestros males o para las cosas que nos suceden. Y generalmente no reconocemos nuestras faltas, ¿verdad? Decimos, ¿cómo es posible que nos esté pasando esto si somos tan bien portados y somos tan espirituales, ¿no? Nótese mi sarcasmo. Dice a continuación el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Yo me imagino que Gedeón se habrá quedado completamente sorprendido, ¿verdad?, de estas palabras. Aquí, en este momento, el ángel que se le apareció no se quedó a explicarle otra vez lo que el profeta ya les había explicado. Simplemente le informó que Dios había escuchado el clamor de su pueblo y que estaba dispuesto a contestar su oración. Además le dijo que Gedeón, sería el medio por el cual Dios salvaría a su pueblo. Imagínense qué sorpresa, ¿verdad? Para este hombre tímido, para esta persona que esperaba todo menos que él fuera el asignado. Y aquí, en forma parentética, quiero explicar algo, porque aquí, como en otros pasajes más del Antiguo Testamento, se nos declara la identidad del ángel de Jehová. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a encontrar muchas veces esta referencia acerca de el ángel de Jehová, que se presenta para hacer trabajos especiales. Y fíjense cómo aquí empieza a identificarse la identidad de quién es el ángel de Jehová. Dice el versículo 14, y mirándole Jehová, o sea, aquí está identificando al ángel de Jehová como Jehová mismo. En el versículo 16 dice, Jehová le dijo. Es decir, al principio nos dice que el ángel de Jehová le habla a Gedeón. Y en el versículo 14 y en el 16 se nos dice que es Jehová el que le está hablando a Gedeón. Como les decía, en varias partes del Antiguo Testamento
aparece el ángel de Jehová y siempre se identifica como Jehová mismo, manifestado, ¿no?, visiblemente, corporalmente, en forma de ángel. Nosotros entendemos por otras narraciones que se dan en el Antiguo Testamento que la apariencia física, la apariencia visible de los ángeles, es descrita en la Biblia como la de un varón, como hombres que pueden moverse en el mundo físico como cualquier otro. Se les ve comiendo, se les ve bebiendo, pero a la vez se les describe con poderes increíbles, ¿verdad? Con apariencia así muy especial, impresionantes, pero también con poderes especiales. Algún día les daré un estudio acerca de los ángeles específicamente para ver más acerca de más detalles acerca de cómo son ellos. Ahora bien, cuando en la Biblia se habla del ángel de Jehová, no puede ser otro que la segunda persona de la Trinidad, el cual es Jesucristo. Porque como dice la Biblia en Juan 1:18, a Dios Padre nadie le verá jamás. La imagen que nosotros vemos de Dios es la de Jesús, quien es la representación visible de un Dios invisible, como lo explica Pablo en el primer capítulo de Colosenses. En conclusión, para no irnos más a detalle, el ángel de Jehová era la forma como Jesús se manifestaba en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Bueno, continuemos con nuestro pasaje en el versículo 15. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre, ¿verdad? Aquí vemos pues la resistencia hasta cierto punto natural de este hombre, ¿verdad? Que empieza como a defenderse, a tratar de esquivar la gran responsabilidad que en ese momento Dios está poniendo sobre sus espaldas, ¿verdad? Y da dos pretextos, ¿verdad? Dice, ¿cómo puedo hacer esto si yo soy pobre? ¿Cómo puedo hacer esto si yo soy el menor? Como si ser pobre o ser el menor fuera un obstáculo para servir a Dios. Veamos qué dice Eclesiastés 4, versículo 13 y 14. Dice así: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Entonces aquí se nos dice que precisamente ser pobre no es un impedimento, ni tampoco ser el menor. Recordemos la narración de 1 Samuel 16, ¿verdad? Cuando Dios escoge dentro de los hijos de Isaí a David. Y es padrísima esta narración porque se empiezan a presentar los hijos apuestos, los grandes, los poderosos, ¿verdad? Y el que es escogido es el menor de los hermanos, quien finalmente resulta ser el rey de Israel, ¿verdad? Esta escena donde Gedeón empieza a poner pretextos también nos recuerda a Moisés, cuando al ser llamado por Dios dijo: ¿quién soy yo, verdad? ¿Quién le va a creer a este viejito de 80 años, verdad? Además, yo soy tartamudo, me trabo al hablar, no sé decir, me apanico ante el público.
¿Y qué hizo Dios de él? Pues al gran libertador de su pueblo. Dice el versículo 16, ¿verdad? Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, como lo estuvo con Moisés, como lo estuvo con David, como lo estuvo con todos aquellos hombres que estuvieron dispuestos para ser usados por Dios. Y le dijo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces, aquí vemos a Jehová prometiéndole a Gedeón que él estaría con él en esta empresa y que por medio de él derrotaría a sus odiados enemigos, que eran principalmente los madianitas. Y dice el versículo 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señales de que tú has hablado conmigo. Entonces, como les expliqué antes, como la apariencia del ángel de Dios, la apariencia que él vio fue la apariencia de un hombre, quizá pensó que él sería un segundo profeta enviado por Dios y le pidió una prueba que comprobara de alguna forma que lo que había dicho pues era verdad. En el ínter, Gedeón le pidió que lo esperara mientras le preparaba una ofrenda, algo con que agradecerle a este ser tan especial su presencia. Y entonces este ángel le dijo que sí, que lo esperaría. Como dijo aquí en el versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, el ángel, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura, de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo de una olla, y sacándola se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces, Gedeón quiso complacer a esta persona sin saber quién era exactamente, pero seguramente estaba impresionado no solamente con la presencia de él como persona, en su físico, en su apariencia, en su palabra, ¿verdad? Sino también por la encomienda que le había dado de parte de Dios, de que él iba a ser el libertador de Israel. Así que pensó, pues traerle comida, qué mejor regalo en medio de tanta escasez, ¿verdad? Entonces le trajo un cabrito. Dice que le trajo una olla de caldo y muchos panes. Y tú dices, ¿todo esto para 2 personas? Es que él fue espléndido, ¿verdad? Él quería quedar bien, estaba agradecido de que Dios le mandara este mensaje de una próxima victoria en contra de sus enemigos. Así que él, ahora sí que echó la casa por la ventana, aunque no tuviera tanto, ¿verdad? Y quiso impresionar a este ángel. Y dice del versículo 20 al 22, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo encima de ellos, ¿no? Mójalos, es decir, empápalos con esta olla de caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, ¿no?, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. En ese momento, ¿verdad?, Dios decidió darse a conocer abiertamente, ¿verdad? Él quería que Gedeón supiera que había estado hablando con Dios personalmente. Así que, respondiendo a la petición de Gedeón de que le diera una señal, entonces Dios hizo salir fuego de la roca y consumió toda la comida que había empapado previamente en el caldo y después desapareció de su vista. En ese momento Gedeón entendió que había estado hablando con Dios, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a la cultura y a la enseñanza que tenían todos esos personajes del Antiguo Testamento, le invadió el temor completamente porque era sabido
que las personas no podían ver a Dios sin morir. Entonces él pensó que lo que seguía inmediatamente es que él cayera así, muerto por haber visto a Dios. Pero Dios le dijo que tuviera paz, que no tuviera miedo, porque no iba a morir. Como dice el versículo 23, dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y entonces edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Gedeón Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiseleitas. Jehová Shalom. ¿Ok? Entonces, después de haber visto estas señales, Gedeón construyó un altar. Y un altar era un lugar que se hacía para dar testimonio de que ahí se había aparecido Dios, esperando que ahí mismo volviera a aparecer. Este era un lugar que se hacía para conectarse con Dios, ¿verdad? Y para agradarlo. Entonces, a este altar Gedeón le puso por nombre Jehová Salom, Jehová Shalom, que quiere decir Jehová es paz. Porque precisamente la presencia de Dios en este sitio sería el principio de la paz para su pueblo, que había sido oprimido por los madianitas durante 7 años. Bueno, dice el versículo 25 y 26. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces, esa misma noche, la fe de Gedeón sufrió la primera prueba, ¿verdad? El padre de Gedeón, como dice el pasaje, se llamaba Joás. Este era un hombre que, pues como muchos hombres de poder, con posibilidades, ¿verdad? Había construido un altar dedicado a Baal y a la diosa Acera. Entonces, aquí en forma muy sutil, como que Dios nos dice que Gedeón pues, no era de familia tan pobre, ¿verdad? Porque su padre había tenido el dinero para edificarle un altar a Baal y a la diosa Acera. Baal, pues, era un dios perverso, ¿verdad? Y Acera era la diosa de la fertilidad y era madre de Baal. Estos dos personajes en sí, cada uno era repugnante para Dios, pero además esta combinación de personajes era aún un altar más repugnante para Dios. Entonces, esta práctica, que no quiero entrar a detalles porque eran prácticas verdaderamente perversas, esta práctica revelaba el grado de idolatría en el cual había caído el pueblo de Israel y había llenado la tierra con todos estos altares. Dios le ordenó a Gedeón que destruyera el altar de su padre, lo cual implicaba prácticamente ponerse en contra de su padre y de la comunidad. Y además le dijo que después de que lo destruyera, debería de hacer sacrificio a Jehová con el toro del ganado de su padre que había usado previamente para destruir el altar de Baal. Entonces, esto era así como que un reto muy grande para Gedeón en primera instancia. Y es que muchas veces cuando Dios nos llama a servir, pues nos adelante que vamos a tener enfrentamientos con alguien, porque no todos están de acuerdo en servir y en seguir a Dios. Yo me convertí en 1976.
En ese tiempo el cristianismo en México era poco conocido. Sí había creyentes, ¿verdad? Como los ha habido siempre en todo tiempo y en todo lugar, pero realmente eran muy pocos. Así que cuando yo me convertí y le dije a mi familia, pues no entendían mucho de qué se trataba, ¿verdad? Lo único que entendieron bien es que yo ya no era católico y eso comenzó a generar enfrentamientos con algunos familiares. Pero desde luego yo nunca me puse a destruir sus imágenes, ¿verdad? Ni a quemar sus altares. Eh, yo no tomé esa reacción como he sabido que algunos creyentes sí tomaron, ¿verdad? Eh, Tengo algunas anécdotas de creyentes que sí se pusieron muy radicales en este sentido. No, a mí mis maestros me hicieron entender que nosotros debemos ganar a la gente para Cristo a través de nuestro ejemplo de vida y pues obviamente de la predicación del Evangelio. Porque es un paso lógico y natural cuando las gentes se convierten y empiezan a leer lo que la Biblia habla acerca de los ídolos. Ellos solitos los van a quemar y los van a empezar a destruir, ¿verdad? Este es como un proceso natural. Yo lo hice, yo lo hice con la colección de medallitas que tenía. Eh, las mandé derretir y hacerme unos ictus, ¿no? Pero el caso de Gedeón era diferente. Dios sí mandó este enfrentamiento y mandó destruir el altar de Baal por dos razones muy específicas. Primeramente, para dar un testimonio de que Dios estaba en contra de esto, ¿verdad? Porque era un altar pagano y era algo abominable a Dios. Y en segundo lugar, porque quería hacer reaccionar a Joás, su padre. Por la edad de Joás, por la edad del padre de Gedeón, podemos deducir que a él le tocó vivir en otra época donde Israel todavía servía al Dios verdadero. Pero como muchos de sus compatriotas, pues él también se había ya contaminado y ya estaba sirviendo y adorando a dioses ajenos. Con la destrucción de su altar, Dios esperaba que Joás reaccionara positivamente. Esperaba que su verdadera fe volviera a salir a flote, junto quizás con la de alguien más. Y si tú te das cuenta, pues en realidad esta es la verdadera labor de un creyente. Hacer que las demás personas, creyentes apartados, creyentes fríos, regresen a la fe o que otros que aún no son creyentes lo encuentren por primera vez, ¿verdad? Según sea el caso. Déjame leerte estos dos versículos que me parecen importantes para que entendamos cuál es la labor primordial del creyente. Este versículo, Santiago 5:20, precisamente habla de una de las labores del creyente: hacer regresar a la fe a los creyentes apartados o a los creyentes fríos. Dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, este versículo va dirigido a aquel creyente que se ha enfriado. Y 2 Corintios 5:20 hace el énfasis en la otra labor del creyente, que es hacer que los que no conocen a Dios, pues lo conozcan. Y dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, pensando en Gedeón, nos damos cuenta que esta petición era fácil, ¿verdad?
La gente realmente valoraba y cuidaba sus altares paganos. Igual que ahora. Les tienen fe a sus imágenes. Les tienen fe a sus ídolos. Así que Gedeón, ¿qué pasó? Pues pidió ayuda a 10 de sus siervos y para evitarse problemas decidió hacer esto de noche. Dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le había dicho. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Híjole, la gente empezó a demandar la vida del hijo de Joás. Ellos le dijeron, saca a tu hijo porque lo vamos a matar. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Joás? Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él y dijo, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Es decir, la reacción de Joás fue la esperada. Cuando le exigieron que presentara a su hijo para ser castigado, él no solo lo defendió a él, sino a la fe verdadera. ¿Por qué defienden a Baal? Les dijo, ¿acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Es decir, mi hijo no es el que va a morir. El que defienda a Baal es el que va a morir. Y les dijo, si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y que él mismo destruya al que derribó su altar. Es decir, Joás, el padre de Gedeón, volvió a su fe, desafió la veracidad de Baal y probó la falsedad de ese Dios. Si de verdad Baal es un Dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Fíjense, ahondando un poquito en este tema, lo que dice Primera de Corintios 8, 4 al 6. Dice así, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, aquí Pablo está hablando concretamente de los ídolos. Dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses con minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea, esta cuestión de los ídolos era muy grave en ese tiempo. Y esta cuestión de los ídolos sigue siendo muy grave en nuestros días. Hay pocas personas que aún todavía no entienden que los ídolos son abominación a Dios. Que uno de los grandes problemas a través de toda la historia de Israel fue la idolatría. Y desgraciadamente, la idolatría sigue siendo un gran problema en México. Pero deben saber las personas que practican esta idolatría que esto ha sido siempre, y lo es hoy en día también, una gran abominación para Dios.
Y yo quiero decirte una cosa, mira, si tú pretendes ser un creyente en Cristo y aún tú eres una persona que tiene ídolos en su casa, imágenes u objetos de culto, de veneración, quiero decirte que tienes que deshacerte de ellos. Destrúyelos y deja de ofender a Dios con su presencia en tu vida y en tu hogar. Esto es algo serio, no es una broma. Estas imágenes, ¿verdad? Estos ídolos, estas estampitas, son contrarias completamente a lo que Dios enseña. Y yo, de veras, te conmino aquí entre paréntesis, a que si tú los tienes, te deshagas de ellos lo más pronto posible. Bien, este gran reto que Joás hizo contra Baal, en frente de todos sus adoradores, hizo que a Gedeón se le pusiera el apodo de Jerobal. Esto es, que Baal se defienda a sí mismo y contienda contra Gedeón por cuanto derribó su altar. Esto es lo que quiere decir Jerobal. Así se le puso a Gedeón a partir de este momento. Lo cual, pues obviamente quedó como un reto, ¿verdad? Porque pues el tal Baal no hizo nunca nada. Para concluir, quiero decirles que esta historia me recordó la historia de Abraham, ¿verdad? El cual, siendo un pagano, obedeció al Dios verdadero. Y la tradición judía explica la razón de este cambio de una forma muy original y muy ilustrativa. Dicen que Abraham entendió lo que era la idolatría probando a los dioses falsos. Esto está en el ámbito de la anécdota, porque así los judíos le explican a la gente cómo Abraham dejó de ser un idólatra. No es bíblico, pero pues es una forma como ellos lo explican y que se me hace muy, muy buena. Dice que pues él nació en la casa de Taré, su padre, ¿verdad? Abraham, el cual, Taré, vivía de fabricar y vender toda clase de ídolos, además de adorarlos. Un día, Abraham preguntó, oigan, ¿cómo funciona esto? Y sus hermanos le dijeron, para que lo sepas, debes cuidarlos. Debes darles de comer a estos ídolos, debes ponerles agua, ¿verdad? Debes limpiarlos, etc. Y cuando hagas todo esto, verás cómo recibes de ellos su favor. Un día Abraham estaba en su casa con los ídolos y decidió poner a prueba lo que sus hermanos le habían dicho. Así que les trajo comida a los ídolos, les trajo agua, los limpió y les dijo a los ídolos, bueno, coman y beban. Pero ninguno se movió. Y Abraham pensó, bueno, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no pueden hablar, ni tampoco pueden comer, como vemos que lo explica la Biblia en el Salmo 115. Entonces Abraham dijo, ¿cómo me van a ayudar a mí mismo si no se pueden ayudar a ellos mismos? Entonces Abraham se enojó y comenzó a romper a todos los ídolos pequeños. Los hizo pedacitos y solo dejó el más grande. Entonces juntó todos los pedazos alrededor del más grande y le puso un martillo en la mano. Cuando llegó Taré, el padre de Abraham, le preguntó, oye, ¿qué pasó aquí? Y Abraham le dijo, pues fíjate que el más grande de tus ídolos se enojó y empezó a romper a todos los demás. Taré se le quedó viendo y le dijo, ¿cómo quieres que te crea esto si ellos no se pueden mover? Y así es como la tradición judía explica cómo Abraham y su padre dejaron de creer en los ídolos para seguir al Dios verdadero. Para concluir, déjeme leer del versículo 33 al 35. Dice así. Aquí vemos algo, ¿verdad? Mientras no pasó nada con Baal, dice que los enemigos de Israel se juntaron nuevamente con la intención de atacar nuevamente a Israel.
Y dice que entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y es decir, que Gedeón convocó a todo el pueblo y a sus aliados para la batalla. Y esto viene a ser algo completamente inusual, porque siempre que los madianitas atacaban, ¿qué hacían los israelitas? Huían y se escondían. Pero esta vez fueron convocados para pelear. ¿Por qué? Porque dice este versículo que el Espíritu de Dios estaba ya en Gedeón. Y entonces vemos aquí una transformación. Este campesino humilde, temeroso y amedrentado estaba a punto de convertirse en un guerrero. Pero esto lo veremos la semana que entra. Mientras tanto, como siempre, me despido y les digo que Dios los bendiga. Maranatha.